Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a la sesión número 44, si no recuerdo mal, si no me fallan mis cuentas, porque ya voy equivocándome, maestra, cada 2 días me voy equivocando ya en la sesión, porque son tantas que ya me pierdo. Nuestro 44 emisión de Nos quedamos en casa con la trompeta. Me presento para los nuevos o nuevas. Mi nombre es Jorge Giner, soy catedrático de trompeta en el Conservatorio Superior de Música de Jaén y autor intelectual de esta plataforma, que ya se extiende al trombón no tenemos trompa, tenemos tuba, bombardino, tenemos clarinete y empieza el piano en muy breve. Esta plataforma se creó por dos motivos fundamentales. El primero es la ayuda a las autoridades sanitarias cara a la ralentización del conocido como coronavirus, que bueno, en España ha hecho mucho daño, 27.000 para 28.000 fallecidos, una verdadera barbaridad. Con que esta plataforma haya logrado salvar una sola vida, ya habrá merecido la pena todo el trabajo y el esfuerzo que se ha llevado a cabo. Por otra parte, la intención era crear un entorno colaborativo de aprendizaje en el cual todos y todas pudiéramos aprender y enseñar juntos. Han pasado por aquí grandes maestros, fantásticos docentes, jóvenes talentos, reconocidos intérpretes. Y esta semana es muy especial, ¿eh? Yo estoy nervioso, pero bueno, antes sigo con las normas. Las normas de nuestro foro. Recordad, micrófono en silencio, solo lo activamos cuando os dé paso para realizar preguntas. Ya he pactado con la maestra Alejandra Rosas el hecho de que se puedan realizar preguntas durante el discurso. Ya sabéis cómo es el funcionamiento. Buscáis la pestaña participantes, levantar la mano y apenas yo vea una pausa en el discurso de la maestra, le daré paso para que podáis hacer vuestras preguntas. Recordad que la cámara tiene que estar siempre activa por dos razones. Primero, porque nos quedamos en casa, ¿vale? Importante que estemos en casa, que bueno, ya con la desescalada ahí se puede ir saliendo poco a poco. Por favor, tomad muchas precauciones, tomad muchas precauciones. Y segundo, por los menores de edad. Recordad los menores que tiene que pasar algún tutor, papá o mamá, por la cámara y saludarme así con la manita, que ya los conozco a la mayoría, pero bueno, que sepamos que no estáis solos. Esta sesión, como todas las anteriores, será grabada y solo será pública tras la revisión de la maestra Alejandra y su consentimiento para que sea así o no. Pues como digo, esta semana de nervios porque comenzamos nuestra semana de intérpretes femeninas en este caso. Las mujeres tan necesarias para la trompeta, que le dan ese color y esa belleza a nuestro sonido. Y empezamos, bueno, con un broche de oro. Tenemos con nosotros nada más y nada menos que a la maestra Alejandra Rosas, profesora del Centro Morlense de las Artes, que está en México, ¿no? Imagino, ¿no, maestra? Es a 1 hora de México, es el estado de Morelos, es en la Ciudad de México. Y bueno, tenemos el lujo de tenerla con nosotros, además ella es la autora de una publicación extraordinaria sobre la vida del gran trompetista mexicano Rafael Méndez, y bueno, sobre eso nos va a hablar hoy. Maestra Alejandra, bienvenida, estamos encantados de tenerla con nosotros. Al contrario, les agradezco mucho el espacio, la oportunidad y un gusto conocerlos a la distancia y en pequeñito, pero es un gusto, muchas gracias. Y bueno, yo solamente quiero aprovechar la oportunidad para darles a conocer un trabajo que es la biografía de Rafael Méndez. Desde hace, bueno, es realmente un trabajo que me costó realmente sangre, sudor y lágrimas, porque en el 2010, más o menos, estuve participando en la organización de un festival, yo como estudiante todavía, un festival dedicado a la figura de Rafael Méndez. Y bueno, en este festival vinieron destacados trompetistas como el maestro David Hickman, Arturo Sandoval, Wayne Bergeron, Otto Sauter, bueno, grandes figuras, Adam Rapa. Entonces, a mí me invitaron a colaborar como organizadora, pues yo tenía como cercana convivencia con todos ellos,
algo que me marcó mucho, que de donde surgió este proyecto, fue el conocer al maestro David Hitman, profesor en la Universidad Estatal de Arizona. Él, bueno, comentaba que su principal interés y entusiasmo de estar en México era porque él resguarda el acervo documental de Rafael Méndez en una pequeña biblioteca dedicada a él en la Universidad de Arizona. Entonces, mi inquietud de que realmente en México es una figura, o era una figura poco conocida, poco valorada, y bueno, tengo una, digamos que soy una historiadora frustrada, inicié con una maestría en historia, pero la verdad extrañaba mucho el instrumento y decidí dejarla. Sin embargo, me ayudó mucho para hacer este trabajo, porque, bueno, antes de este libro, hice un libro sobre la historia, digamos, del barrio donde yo vivo, basado principalmente en testimonios, en conversaciones con la gente, pues, digamos que testimonios orales, historia oral, y eso me ayudó mucho, me dio las herramientas para poder enfrentar este trabajo, porque en realidad en México no existía o no existe aún, salvo este trabajo, información sobre Rafael Méndez. Inicié y afortunadamente propuse el proyecto al Ministerio de Cultura en México y dieron una parte de financiamiento para poder concretarlo. Si quiere podemos iniciar con la presentación, maestro, con las imágenes. Les quiero mostrar un poco, digamos que este es el contexto previo a la realización de este trabajo, que era para hacerlo a un año y me tardé en realidad 5, por estas cuestiones de que la principal fuente de información estaba en la Universidad de Arizona. Afortunadamente el maestro Hickman fue muy generoso y me dio acceso irrestricto, y la mayor parte de la información la encontré ahí, pero tuve que hacer obviamente los viajes a la tierra natal de Rafael Méndez, que es Michoacán, Jiquilpan, Michoacán, como lo muestra ahí el mapa, está aproximadamente en el centro del país. Es importante, digamos, estas cuestiones, que si de pronto hablo mucho de cuestiones sociales, es por esta cuestión de mi formación, ¿no? A mí me interesaba mucho su historia también, porque cómo él nace en 1906, en marzo de 1906, y en 1910 se da el movimiento revolucionario en México. Digamos que las condiciones sociales eran completamente adversas, ¿no? Había una revolución y movimientos armados en todo el país, y una historia de pobreza, de carencias. Entonces, esa es una vista panorámica, digamos, de esa época de Jiquilpan, el pueblo donde él nace, y es importante porque él nace cerca a lo que sería el estado de Jalisco, está más cerca del estado de Jalisco, que es la cuna del mariachi, ¿no? La cuna del mariachi como lo conocemos hoy, de la música mexicana. Todas estas son panorámicas del lugar donde él nació. Obviamente su formación se da viene de una comunidad donde convergen varios oficios, y entre ellos, uno de ellos era el de ser músico. Su papá fue músico por herencia de su padre, es decir, que la música le viene por herencia, y su principal mentor y maestro de toda la vida fue su padre. Su padre, él es Rafael Méndez, él es el cuarto de 12 hijos. Entonces, su papá siempre se dedicó principalmente a los instrumentos de cuerda, violín, guitarra, mandolina, pero tenía un conocimiento bastante amplio de la música, ¿no? Él enseñó a todos sus hijos, porque él pertenecía a una banda, a una orquesta ahí comunitaria, y un día tuvo un problema con los músicos, y decidió formar su propia orquesta familiar. Y fue así como fue entrenando a sus 12 hijos como músicos. Entonces, la formación de Rafael inicia a muy temprana edad, a los 6 años aproximadamente, 5 o 6 años. Y ellos son sus padres, don Maximino y doña Irene.
Él fue maestro de música toda su vida hasta su muerte, ya en una edad avanzada. Yo creo que a esa edad ya estaba en la Ciudad de México. Rafael, ya una vez con el éxito obtenido, adquirió una casa para sus padres, pero él seguía enseñando música, ¿no? En la Ciudad de México. Entonces, pues como les decía, hay muchas anécdotas, porque afortunadamente todas estas imágenes di con un archivo histórico en Jiquilpan muy interesante que tiene precisamente varios testimonios de los habitantes de la época y recuerdan muy bien a la familia Méndez. Digo, de manera general, esa es una orquesta de tiempos pues, de la familia Méndez. Y hay unas anécdotas de que, como les había comentado, esta cuestión de la revolución, llegaban los bandoleros o las diferentes fracciones revolucionarias y se llevaban forzadamente a los músicos para que formaran parte de su banda militar o de su banda de música de las distintas fracciones. Entonces realmente no era una cuestión de apoyar o a los en ese momento eran los conservadores o los liberales, realmente eran obligados. Y como parte de esta situación, la familia Méndez llega a formar parte de la tropa de un famoso revolucionario, Francisco Villa. Pancho Villa fue, digamos, de los líderes revolucionarios más importantes porque tuvo una historia interesante o muy fuerte porque él es el conocido como el Centauro del Norte, ¿no? Él protegía, digamos, el territorio en la zona norte y obviamente por la vecindad con los Estados Unidos fue un personaje enorme porque incluso está documentado que él llegó a firmar un contrato con una productora fílmica en los Estados Unidos para que hubiera filmación de sus batallas en vivo, ¿no? Y él adquiría el armamento de los Estados Unidos. Entonces, digamos que era un personaje bastante controversial, pero hizo muchas cosas y gracias, digamos, a su dominio y a sus estrategias, digamos, de guerra en el norte del país, es que la revolución, digamos, pudo tener un avance considerable. Podemos seguir adelante si quiere, maestro. Digamos que todo este es el contexto de Rafael Méndez en México. Y bueno, él, además de hay anécdotas muy, muy interesantes que dicen que desde pequeño él demostró grandes habilidades con el instrumento. Su papá quería que tocara el violín, pero su conformación, pues él estaba muy pequeño y pues no le daba para agarrar el violín y el arco. Entonces decidió darle un cornetín que tenía y cuentan que hay una anécdota familiar en la que el papá, bueno, le presenta el instrumento y le dice, mira, según esto le enseña la escala más difícil, la de fa sostenido, le explica cuáles son las posiciones y más o menos lo deja que sople el instrumento. Entonces el padre tiene que salir a trabajar y sus trabajos que tenían a otras localidades pues tardaban 4 o 5 días en volver. Entonces, cuando regresa, escucha a alguien que está estudiando el instrumento y le pregunta a su mujer pues, que quién está tocando. Y le dice, pues, ¿quién va a ser? Es Rafael, ¿te acuerdas que le diste el cornetín? Y desde ahí se sorprendió y descubrió que pues realmente tenía, porque por iniciativa propia, él no soltaba el instrumento, incluso lo regañaban porque se la pasaba todo el tiempo estudiando, ¿no? Se enamoró y les preocupaba que pudiera tener alguna complicación física, por así decirlo, de tanto estudiar. Y pues pronto adquirió, pues, digamos, aprendió melodías conjuntamente con la orquesta familiar. Entonces, como les decía, dentro de esa experiencia en la revolución, que son llevados forzadamente con Pancho Villa queda maravillado con la forma de ejecutar de Rafael. En ese entonces tendría entre 9 y 12 años, digamos que sería un adolescente o preadolescente, y llega un momento en que decide dejar volver a la familia a Jiquilpan, a su casa, a excepción del pequeño Rafael.
les dice, pues ya se pueden ir todos, a excepción del chamaco que me va a acompañar en mis batallas. Entonces, hay una anécdota que dice que pues, durante 6 meses Rafael lo acompaña en todas sus pues batallas, ¿no? Hay pues relatos muy concretos de que decían que en plena revolución las facciones se las pasaban peleando todo el día, pero a las 5 de la tarde hacían una pausa y entonces los músicos se unían de las dos trincheras y hacían como que una, pues sí, una audición para todos los soldados que estaban. Entonces, era el momento de paz para todos, ¿no? Es increíble ese relato porque describe perfectamente el papel de la música tan importante en esos momentos, ¿no? Y bueno, aquí me costó mucho documentarme al respecto porque hay versiones de que dicen que la más preocupante para mí fue de que un hermano negaba rotundamente que este encuentro entre Pancho Villa y Rafael se haya dado, que eso era una leyenda, que era mentira. Entonces yo pues me vi obligada a investigar. Sin embargo, historiadores pues dieron certeza de este acontecimiento. Pero aquí entré en un conflicto porque dije, ¿cómo trato este punto? Porque realmente Pancho Villa es una figura muy importante. Y yo creo que en muchas entrevistas de periódicos que hay en la Biblioteca Méndez, Rafael incluso cuenta anécdotas muy cercanas a Villa y en la Revolución, que en un momento casi fue fusilado porque él quería audicionar con la banda de los federales y quería formar parte de la banda de los federales. Entonces Francisco Villa se enojó y le dice, ¿sabes lo que le pasa a los traidores? Lo llevó al paredón de fusilamiento y lo amenazó y soltó la carcajada, ¿no? Imaginen esa situación para un niño de 10, 12 años, ¿no? Entonces, todas estas historias las relata de viva voz, digamos, Rafael Méndez. Y yo creo que sea o no sea cierto esta historia, Rafael Méndez fue muy inteligente en generar ese vínculo y sobre todo ya una vez en los Estados Unidos, porque sabían de la gran figura que fue Francisco Villa en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos tiene su museo, digamos, fue legendario su historia y su paso por el territorio americano. Y bueno, digamos que yo puse todas las versiones para que el lector haga su propio juicio, ¿no? Estas son panorámicas de Jiquilpan en la actualidad, por así decirlo, es un pueblo muy pequeñito, digamos, realmente todavía conserva como que ese sentido comunitario, ¿no? Que no hay mucho que explorar. Y bueno, la experiencia musical de Rafael Méndez en México, pues obviamente su formación fue con su padre, después se participó en varias orquestas y grupos de música locales, tenía inquietud por crecer y después de estas historias en la Revolución se integró a la banda de Marina, estuvo un tiempo en el puerto de Acapulco como integrante de la banda de Marina e incursionó por el circo. Por eso hace un momento apareció una carpa de circo, porque él dice que el circo realmente le dio como que dice que obtuvo un gran desarrollo como músico, porque él era el comodín en la banda del circo. Cuando faltaba alguno de los integrantes, a veces tocaba la percusión, a veces tocaba el bajo, la guitarra, o sea, lo que fuera necesario. Hay un relato que él menciona que a veces los músicos no llegaban porque estaban tomando o algo así, entonces él era el que resolvía todo esto, y él dice que el circo realmente le ayudó a soñar, ¿no? Y a hacer posible lo imposible. Y creo que eso más tarde fue fundamental en su formación, porque después el desarrollo que tiene como solista en los Estados Unidos, pues tiene mucho de esta filosofía, ¿no? Y él, digamos que solamente pasa su niñez y su adolescencia en México, y a los 18 años, 18, 20 años, me parece, sí, a los 20 años, decide emigrar a los Estados Unidos.
y porque ya había, digamos, también incursionó en la zarzuela, un poco en la zarzuela en México. Digamos que en México ya había agotado todas las posibilidades en cuestión de la música. Y obviamente Jiquilpan, con todos los estados, bueno, todos los lugares de esta zona, Jalisco, Michoacán, tienen una fuerte historia de migración hacia los Estados Unidos. Entonces él dice que decide irse a los Estados Unidos con un primo, y se va a probar suerte, pero realmente lo único que se lleva es la trompeta, y se fue a trabajar como obrero en una fábrica de lámina, algo así, y decía que tenía ya las manos destrozadas, y que se fue en un momento en el que hacía bastante frío, y pues tuvo que vender la trompeta para comprarse un abrigo. Y sin embargo, digamos, la historia cambió muy pronto, porque en una de las audiciones de la banda local, de la banda o de la orquesta que pertenecía a la fábrica donde él estaba trabajando, él le pidió a un trompetista que le diera oportunidad de tocar, y todos se asombraron del nivel de virtuosismo, porque realmente eso de toda la, más bien es algo que desarrolló, que cultivó mucho en toda su formación desde niño, y digamos que ya tenía un don para tocar sobre todo cosas virtuosas. Y en ese momento le ofrecieron un puesto en la orquesta de la fábrica. Y si quiere, exactamente, seguimos adelante en las imágenes. Y en un primer momento él se va a Gary, Indiana, pero ustedes imaginen el panorama, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones que a mí más me ha dejado este trabajo en la investigación es que siempre encontraba adversidades en su vida, y siempre supo sobreponerse, ¿no? Usted se va a los Estados Unidos, y como migrante, en ese momento la situación en Estados Unidos, digamos que no era muy halagadora. Pronto viene una crisis económica, la discriminación y el racismo, pues obviamente estaba todo lo que dan, con estos letreros de que no se permite la entrada a perros y a mexicanos a los restaurantes, todo eso que ustedes seguramente conocen. O sea, para los mexicanos, para la comunidad afroamericana, todo eso era pues el pan nuestro de cada día, y en esas situaciones migra hacia los Estados Unidos. Entonces, después de este pequeño trabajo que logra en esta orquesta en Indiana, decide migrar a Michigan precisamente en la búsqueda de mejores oportunidades. Y parece que muchas cuestiones que pasan en la vida de Rafael Méndez son como, fueran producto como de una buena suerte que siempre lo acompaña, porque él relata que una vez estaba en una tienda de instrumentos probando. Dice, yo no tenía dinero para comprar un instrumento, obviamente, pero pues yo no me quería quedar con las ganas de probar esas trompetas que estaba viendo. Entonces entró y le dejaban probar el instrumento, y para su suerte en la tienda estaba el director de la orquesta del Teatro Fox, y que al escucharlo pues quedó maravillado por su interpretación, y le ofreció en ese momento un trabajo, digamos que fue su primer trabajo importante en los Estados Unidos, ¿no? Al poco tiempo de que se traslada a Michigan, conoce a Amor Rodríguez, la que fuera su esposa toda la vida. Ella es de descendencia española, pero nacida y criada en los Estados Unidos. Y bueno, con ella tuvo hijos gemelos, que seguramente ustedes han visto algunos videos de él y sus dos hijos, que también a temprana edad, digamos que son sus mejores alumnos, ¿no? Posteriormente todas sus giras, pues los llevaba consigo para que formaran parte del espectáculo, ¿no? Entonces, precisamente en el Teatro Fox, él tenía años, estaba iniciando su carrera, y le pasa el primer accidente fatal de su carrera, que él estaba trabajando en el foso, estaba calentando, y de pronto llega un bajista
que era el que se sentaba, bueno, Rafael se sentaba próximo a la puerta, una puerta de estas abatibles, y el bajista, por llegar tarde, abre de manera brusca la puerta, él tocando, y la puerta golpea el instrumento, y por consecuencia le golpea la boca, ¿no? Porque estaba tocando. En ese momento, bueno, él no le quiso dar importancia y quiso continuar con el tocando, con la función, pero dice que fue la peor decisión que pudo haber tomado porque debido a eso, a no parar y seguir tocando, la lesión se hizo peor. Y a fin de cuentas, digamos que le causó una herida en el labio superior y de esta herida después se le infectó y digamos que se hizo todavía más grande. Hay un relato en un video de YouTube que está con algunos trompetistas de Estados Unidos hablando de esta anécdota y él les está comentando desde su casa porque él todos los sábados hacía reuniones de trompetistas, reuniones y hablaban pues, de todo el mundo relacionado con la música y con la trompeta. Entonces les cuenta de este episodio de que él dice, tenía un hoyo como del tamaño de un cigarrillo en su labio de arriba, superior. Imagínense, apenas estaba iniciando su carrera. Y pues esto le representó 4 años fuera de los escenarios. Entonces, él, digamos que ya era conocido, ya tenía contacto con los mejores trompetistas en los Estados Unidos, pidió el consejo pues, de los más grandes en ese momento. Él, de hecho, tuvo una relación muy cercana con... Podemos seguir adelante en la presentación. Sí. Él tuvo una presentación muy cercana, una relación muy cercana con Mayo, el del Método Oeste. Olvidé su nombre. Luis Mayo. Mayo. Eran amigos, muy cercanos amigos. Entonces, él acudió a todos ellos como para que le ayudaran a su recuperación y no sentía avances y él un día habla con su mamá y le dice, pues, ¿por qué no vas con la persona que te enseñó, que es tu papá? Y decide venir a México y someterse a, digamos, otra vez bajo la tutela de su papá para que lo ayudara a sanar o a recuperarse de este accidente. Bueno, estuvo aquí, no sé, unos meses y dicen que después de esa recuperación volvió tocando muchísimo mejor de lo que ya tocaba. Y precisamente Luis Mayo, o sea, él también, el maestro Hickman me contaba que Luis Mayo tuvo un accidente similar, parece que tropezó con unas vías del tren, algo así, y también se lesionó la boca y pidió ahora él ayuda de Rafael. Entonces, creo, digo, aunque no está así completamente comprobado, pero hay una gran influencia del método de Luis Mayo, de Rafael Méndez directamente, porque digamos que los dos pasaron por una situación similar, ¿no? Y bueno, todo esto que les muestro es parte de la, digamos ya, la gloria de todos los logros que obtuvo en los Estados Unidos. Tiempo después obtiene un contrato muy importante en la Metro-Goldwyn-Mayer, de las pues, creadoras de contenidos de entretenimiento en Estados Unidos más importantes, en Hollywood, porque después él se mueve en Hollywood, precisamente por esta razón. Le dieron un contrato por 10 años, en los cuales ininterrumpidamente tuvo presentaciones en radio, en televisión, digamos que ese contrato puso los reflectores sobre él, ¿no? Hizo series de videos para esta productora, los cuales los pueden encontrar en YouTube. Hizo muchas giras como solista, perteneció a las orquestas más importantes de radio de ese momento de shows, Skeleton. Entonces, digamos que tenía una visibilidad muy fuerte en los Estados Unidos ya como showman, a fin de cuentas, ¿no? Y digamos que toda esta es su parte de gloria, presentaciones en el Hollywood Bowl de Estados Unidos y cine, radio, televisión, y a la par logra un contrato con la disquera Decca, con la cual hizo 13 grabaciones
de sus discos más emblemáticos, de sus grabaciones más emblemáticas, entre ellas el Moto Perpetuo de Paganini, y el cual creo que es su pieza más representativa, porque digamos que marcó un antes y un después, o al menos es una clara referencia de virtuosismo del manejo de la respiración continua y la doble articulación, ¿no? Ustedes pueden encontrar este video, dura más de 4 minutos, del Moto Perpetuo de Paganini, utilizando la respiración, respiración continua y la doble articulación. Entonces, digamos que se convirtió en referente para muchos, además de digamos que todo el repertorio que él interpretaba era muy auténtico en ese sentido. Él decía que quería quitarle las limitantes al instrumento y convertirlo en un instrumento solista, como un cantante, o darle esa importancia, y creo que lo logró, ¿no? Muchos temas que originalmente eran por ejemplo, para violín o para voz, él hizo sus propias versiones y arreglos y los llevó a un nivel de interpretación muy alto como virtuoso del instrumento. Además, otro aspecto importante que incluyó en su música, creo que es retomar la música, digamos, folclórica de su país, o muchos de los temas que a él le gustaban, y los convierte en piezas del repertorio para el instrumento, ¿no? Digamos que él le quitó muchas barreras. Su personalidad, pues, era un enfermo del instrumento, o sea, no, bueno, no enfermo, era un apasionado, ¿no? El matrimonio con Amor, hay anécdotas en que ella decía que desde muy temprano iniciaba sus sesiones de calentamiento, de rutinas, de estudio, y que había días en que tenía que prácticamente meterle el sándwich en la boca porque no hacía pausas ni para comer, ¿no? Entonces, bueno, ahí está su estrella en Hollywood. Y como les decía, después de estos 10 años con la Metro-Goldwyn-Mayer, se acaba el contrato y dice, pues, ¿qué voy a hacer? Porque de alguna manera se queda sin todos esos espacios que ya había ganado en Hollywood. Y muy astutamente, yo creo que es la clave de su éxito rotundo, es que él, junto con su mujer, Amor, y su familia política, digamos, sus suegros, sus cuñados, emprenden la empresa Méndez Booking, la cual se dedica a organizarle a Rafael Méndez las masterclass y las clínicas por todas las universidades en los Estados Unidos, organizar las giras en todo el mundo, en todos los continentes prácticamente. Entonces hay realmente por ahí una estadística de que en un verano llegaba a ser hasta 125 conciertos, ¿no? Entonces recorrió realmente todas las universidades en los Estados Unidos, por eso se hizo también una figura tan querida y tan valorada en los Estados Unidos, porque hizo una labor como maestro muy importante. Iba con una orquesta escolar o con una banda escolar, montaban un repertorio y él tocaba como solista, pero también les daba clases, ¿no? Entonces, digamos que eso sembró, para su vida futura, pues muy bueno, mucho cariño entre los, digamos, ejecutantes de esa época. De hecho, en la biblioteca me sorprendió que hay un cajón muy grande de recuerdos de cartas que le enviaban de las escuelas en agradecimiento de los alumnos, de cómo había realmente su presencia marcado la vida o inspirado la vida de estos músicos, ¿no? Bueno, eso digamos que es su etapa más fructífera. Después tiene, digamos que a la par de esta gloria, le sucede otro accidente. No sé si vieron en alguna de las fotos, había un equipo de béisbol al principio en Jiquilpan. Él era una persona muy generosa, creo que venía a México, venía con un carro lleno de regalos para toda su familia. Él armaba, digamos, la bohemia en casa, así como las armaba en su casa en Los Ángeles.
invitaba a actores famosos, invitaba a trompetistas de las orquestas más reconocidas para hacer como tertulias. Entonces, una vez que decide visitar México, trae un carro lleno de todo lo necesario para el equipo, para equipar al equipo de béisbol, que a él le gustaba el béisbol. De hecho, en Jiquilpan todavía existe este campo de béisbol, es todavía un deporte muy querido en la localidad. Entonces trajo uniformes, pelotas, bats, todo eso. Entonces lo donó, lo regaló. Y en agradecimiento quisieron organizar un partido amistoso. Y a él lo ponen ahí enfrente, en el lugar de honor. Y resulta que cuando alguien da un batazo, el bat se rompe en dos y la parte que sale volando se va a estrellar con su quijada. Uf. Entonces, eso le generó una fractura de quijada, entonces imagínense, ¿no? La recuperación de ese otro accidente fatal. Él comenta que ya, como había pasado por el anterior, pues supo cómo recuperarse más rápidamente, ¿no? Y después, digamos, ya en una edad más avanzada, empezó con los principios de asma, y él se negó rotundamente a usar esteroides y todos los medicamentos por las afectaciones en su cuerpo, porque él decía que iba a engordar y que se le iba a caer el cabello, y precisamente, o sea, cuando ya no tuvo más opción que usar los medicamentos, pues digamos que ya vino el declive de su carrera. Sin embargo, hasta sus últimos años, pues fue muy productivo, ¿no? Porque compuso, se la pasaba componiendo, sobre todo obras dedicadas a su familia, a su entorno familiar, y seguía haciendo composiciones y arreglos principalmente. Si quieres podemos avanzar, maestro, en las imágenes, porque aquí son muchas de su etapa como maestro precisamente, ¿no? Como les decía, creo que él después obtiene un contrato con la editora Carl Fisher para publicar precisamente todos estos arreglos que hizo, por ejemplo, para trío de trompetas y piano, y sus versiones, para publicar su música, perdón. Y Carl Fisher en algún momento le pide que haga un método, ¿no? Que escriba un método. Y en una de estas giras conoce al profesor Edward Givney, no recuerdo de qué universidad, la verdad. Entonces Edward Givney, se aproxima a él y le dice, mire, yo le quiero compartir un escrito de principios para jóvenes ejecutantes que quisiera saber su opinión. Entonces Rafael Méndez, muy interesado, leyó el texto y le dijo, ¿sabes qué? A mí Carl Fisher me está pidiendo un método desde hace tiempo y no lo he podido hacer porque estoy muy ocupado con giras y todo. Entonces te propongo que yo haga una revisión, meto algunos contenidos que considere importantes y lo publicamos como un libro en coautoría. Edward Givney se emocionó mucho y le dijo que sí. Entonces presentó, así se hizo, lo presenta Carl Fisher, pero Carl Fisher a la hora de sacarlo lo saca solamente bajo el nombre de Rafael Méndez, el Prelude to Brass Playing. Entonces Rafael obviamente estuvo en desacuerdo porque quería darle el crédito a Edward Givney, y total que sucede esto y Rafael todo el tiempo estuvo luchando con la editorial para que le dieran el crédito al maestro Givney. Hay una anécdota que cuenta el maestro Hickman de que Givney, ya casi en su lecho de muerte, o bueno, ya en sus últimos años, recibe la carta de Carl Fisher en la que le dan el reconocimiento como coautor en este libro, y pues que eso lo hizo muy feliz, una cuestión así, ¿no? Pero creo que la ética de Rafael Méndez también ahí se demuestra. Fíjense que en toda esta investigación, digo, hay muchas cuestiones que salieron sobre él, pero yo trataba yo dije, pues algún defecto debe tener el buen hombre, ¿no? Y creo que su personalidad era muy transparente y su carisma era muy transparente, o sea, porque hablé con colegas, digamos, contemporáneos de él, que algunos ya grandes todavía viven en México, que tuvieron algún acercamiento con él,
igual manifestaban su carácter amigable, generoso, la familia, era una fiesta cuando él venía a visitarlos. Entonces siempre se mostró como buen colega, como buen maestro, como buen amigo. Entonces creo que una clave de su éxito es que los valores que él, digamos, tenía era algo que reflejaba en todos los ámbitos de su vida, ¿no? Y bueno, esta última parte del libro, que no quise dejarla de lado, fue porque como trabajé con muchos testimonios, como les decía, con colegas suyos, algunos contemporáneos, algunos no, me di cuenta de, a la par de un elemento muy interesante, que a la par de Rafael Méndez en México se estaba dando algo importante en esas décadas, entre los 40 y 60, habían un auge de muchas orquestas, ¿no? Y de muy buenos trompetistas. Entonces, digamos que, porque yo decía, ¿a poco Rafael Méndez es el único que ha podido figurar de esa manera? Y resulta que estas orquestas como de Agustín Lara, de Pérez Prado, tenían, digamos, su fama también internacional y en sus filas tenían a muy buenos ejecutantes de trompeta. Tal es así que en algún momento una orquesta como Quincy Jones o Paul Muriat requerían en sus filas trompetistas mexicanos. Y creo que eso es uno de los elementos importantes, que hay un común, porque todos ellos no vienen de un conservatorio o de una formación, de una escuela formal, por así decirlo, ¿no? Vienen de una comunidad, de una herencia familiar, aprenden la música por una herencia familiar y digamos que logran sobresalir de manera importante. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna inquietud, perdón, creo que me emociono de más. Yo ahora mismo no tengo, estamos embobados todos escuchando la maestra. Yo estoy disfrutando mucho. Ahora mismo no hay preguntas. Puede continuar si quiere. Bueno, sí, Ah, miento, acabo de entrar una. Acabo de entrar una. El ok. maestro Marcelo Campillay, trompeta de la Orquesta de Rosario en Argentina. Maestro Marcelo, cuando quiera. Hola Alejandra, ¿qué tal? Un gusto. Hola, ¿se Un gusto escucha? estar. Sí, 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 sí. Sí. sí, sí. Bueno, la pregunta es la siguiente. He seguido con atención todo el historial de él, pero ¿él fue autodidacta o tuvo profesores o tuvo maestros de renombre? ¿O él inventó todo lo que él llegó a hacer? Esa es la pregunta. Su principal maestro fue su padre, ¿no? Y digamos que desde que se fue, pero creo que alguna constante fue de alguna manera autodidacta en el desarrollo como virtuoso que tuvo. Pero una característica importante es que siempre tenía esa avidez y curiosidad. Como le decía, organizaba él mismo sus reuniones en casa, así entre amigos, pero para compartir tenía en su estudio grabaciones de todos los géneros, de todos los trompetistas que a él le gustaban, y era realmente un estudioso del instrumento y un apasionado, digamos, que compartía con estos grandes maestros. Siempre habla de las estrechas amistades, relaciones de amistad que tuvo con trompetistas tanto en Estados Unidos como, por ejemplo, en México. Miguel Martínez, el pionero del mariachi, habla de esto, ¿no? De que realmente su avidez por aprender todo el tiempo era incansable, ¿no? Podría decir que a partir de Rafael Méndez, para acá, digamos, para el año 2020, empezó la gran camada de grandes trompetistas mexicanos, porque no conozco un mexicano que no toque bien. Yo creo que sí, pero es lo que le comentaba justamente en este punto que me quedé. Yo creo que también no es coincidencia que en México hubiera muy grandes trompetistas casi de su misma época, ¿no? De estos Ajá. trompetistas de las orquestas populares, sobre todo, ¿no? De Mambo, de Pérez Prado, de Agustín Lara, de Pablo Beltrán Ruiz, porque estas orquestas están vinculadas sobre todo a la época de oro del cine en México. Entonces, digamos, ahí hubo un desarrollo importante, una fuente de trabajo muy fuerte para los músicos,
Y justamente, precisamente en los años 30 más o menos, se da este auge de, parece que en 1926 se incorpora la primer trompeta al mariachi, porque originalmente estos grupos de mariachi eran solamente cuerdas, y se les ocurre incorporar a la primer trompeta, después fueron 2 y ya después hasta 3, ¿no? Y uno de los pioneros del mariachi más emblemático en México, el Mariachi Vargas, fue el maestro Miguel Martínez, quien hizo las grabaciones de mariachi más representativas. Es, digamos, la gloria nacional, ¿no? Porque todas estas películas de, no sé si ustedes las han visto, ¿no? De Pedro Infante, Jorge Negrete, que ponen toda la música mexicana. Todas esas grabaciones son del maestro Miguel Martínez. Entonces, digamos, y él tuvo una estrecha amistad con el maestro Rafael Méndez. Cada vez que este mariachi iba a los Estados Unidos, Rafael Méndez y Miguel Martínez se encontraban y digamos, incluso Miguel Martínez quería en algún momento estudiar con él y Rafael le dijo, ¿qué estás diciendo? Tú estás loco, le dice, ven, y le mostró una colección de discos de grabaciones que hizo Miguel Martínez, ¿no? Porque él fue el que le dio, digamos, la sonoridad y el toque característico a la música de mariachi. Y a la par hubo muy buenos trompetistas en México, ¿no? Más adelante, maestro, si quiere correr las imágenes, hago un pequeño esbozo de todos estos trompetistas, digamos, contemporáneos de Rafael Méndez, ¿no? De estas orquestas importantes. Y la verdad esto da para otra investigación mucho más amplia, pero a mí se me hacía, a mí se me hacía injusto dejarlos en el olvido, y más porque salieron en todas estas conversaciones. Hay anécdotas muy bonitas en las que, sobre todo en Ciudad Juárez, que era, digamos, una especie de Las Vegas en México, que iban todos los americanos a los centros nocturnos. Star Kenton con trompetista Freddy Guzmán, decían que Rafael admiraba mucho a Freddy Guzmán y venía a verlo. El maestro Roberto Mendoza con Louis Armstrong, o sea, por ejemplo, venía Louis Armstrong, Ella Fitzgerald a hacer presentaciones en estos centros nocturnos y eran acompañados por músicos mexicanos, ¿no? Entonces, eso habla pues de la riqueza que había en esos momentos, ¿no? De la riqueza musical y sobre todo el excelente nivel de los músicos y en concreto de los trompetistas. No sé si yo creía que los trompetistas mexicanos, bueno, era por influencia de los americanos, pero veo que no era tan así. No es tan así. Sí hay una influencia fuerte, pero sí hay yo creo que sí hay una escuela mexicana, maestro, que se ha generado. Porque sí, digamos, trompetistas icónicos de estas orquestas que se dedicaron a dar clases, pues sacaron muy buenos alumnos, ¿no? Muy buenos ejecutantes. Y al día de hoy, pues, de los ejecutantes más importantes provienen principalmente, no es casualidad, ¿no?, de estas comunidades con un fuerte arraigo musical. No sé si a ustedes les suenen los nombres de los maestros Faustino Díaz, Bernardo Medel, digamos, todos ellos que están en orquestas y que tienen cierta relevancia, tienen en común con Méndez y con todos los músicos importantes del siglo XX, su formación que viene pues de su comunidad y de la herencia familiar. Creo que esa ha sido como que la principal escuela en México. Yo a los que conocí acá en Argentina, 2 trompetistas increíbles mexicanos, Cusberto Pérez Muñoz, fallecido creo ya, y el maestro Arpero, 2 trompetistas increíbles mexicanos, es impresionante. Habían venido con Luis Miguel y bueno, tuve la posibilidad de hablar con ellos y contactarlo y tener una charla. Muchísimas gracias. No, al contrario, a usted. Por ahí aparece el maestro Cusberto y también el maestro Arpero. Él fue un testimonio importante. Bueno, él es Ramón Flores, que el actual trompetista de Luis Miguel, maestro Pepe Villar con Ray Conniff, y del lado izquierdo Roy Ramos, que tenía su orquesta de jazz en Ciudad Juárez.
Y como le decía, el maestro arpero, hay un testimonio incluido en el libro muy bonito, porque él fue, digamos, como el último alumno de Rafael Méndez, ¿no? Él tomó algunas clases con él en Los Ángeles, y creo que él ha difundido de una manera muy importante y ha generado también una escuela muy importante en México, como maestro y pues sí, como pedagogo, ¿no? Qué bien. Tengo más preguntas aquí, maestra, ¿Sí? del maestro Daniel Cuello. Maestro Daniel, cuando quiera. Hola, buenas tardes Alejandra, de Argentina. Mucho gusto, buenas tardes. Bueno, lo primero que quiero contarte rápidamente que aquí en esta comunidad Isla Verde se hace un festival, un curso de metales todos los años, y nos ha visitado hace 2 años Adam Rapa, el cual me he quedado maravillado con la sonoridad que tiene y la forma que tiene de contar con la trompeta las historias, ¿no? Es algo que me maravilló. Con respecto a lo que estamos hablando, que escuchaba a Marcelo atentamente, yo lo que quiero preguntarte es cómo nace esa sonoridad tan particular, esa brillantez de la trompeta en las obras del mariachi, que es una escuela que nace por una necesidad. Hay escuelas que se dedican exclusivamente a hacer música de mariachi, o es mi ignorancia, porque yo soy tal vez uno de los menos formados aquí en el grupo, ¿no? Los que están hoy participando en la videoconferencia. Bueno, a mí me llama muchísimo la atención esa brillantez, esa sonoridad que tiene la trompeta en la música de mariachi. ¿Cómo surge? Si tiene mucho que ver Martínez, Méndez, tiene mucho que ver en todo esto. Sí, creo que es una pregunta muy interesante, maestro, porque fíjense que yo no dudo de la gran influencia de Rafael Méndez en la sonoridad de las trompetas en el mariachi. Precisamente por esta cercanía que le comento con Miguel Martínez, que fue el pionero, y digamos que las trompetas además cronológicamente, ¿no? Considerarlo, se incluyen las trompetas en 1926, 1930, y justamente se da todo el auge de la carrera de Rafael Méndez. Yo creo que hay una influencia clarísima. ¿Y cuál es la escuela? La escuela es, como le digo, la comunidad, es la familia, es esta tradición musical, porque sobre todo en México hay zonas, hay una pluricultura, es un país muy pluricultural, multicultural. Realmente hay zonas donde, por ejemplo, Oaxaca, Guanajuato, el Estado de México, como yo he visto algo en España, sucede también con estas bandas tradicionales que hay un arraigo muy fuerte de la música. De hecho, hay comunidades que la población entera, o en un 80%, se dedica a la música, ¿no? Creo que es una herencia, digamos, ancestral. Y precisamente algo, porque dentro de este libro incluyo también entrevistas con otros grandes de la trompeta, como por ejemplo Wynton Marsalis, ¿no? Entonces, cuando conversé, un testimonio incluido en el libro de él, me decía que Rafael Méndez es como la voz de un líder, como la de Louis Armstrong, ¿no? Tienen un sonido característico, y eso da realmente identidad a todos los que le siguen. Entonces yo creo que realmente Rafael Méndez logró eso, influir, tal vez no de manera muy directa, pero sí estoy segura que esa sonoridad se la debemos en parte a él. Incluso, pues muchos, Doc Severinsen, muchos que hablan sobre Rafael Méndez, hablan de esta articulación tan particular. En ese momento era la referencia de la triple articulación, era el ejemplo Rafael Méndez. Entonces, espero que eso responda a su pregunta. Sí, entendí perfectamente, muchas gracias. Otra cuestión es que en mi niñez he visto la década de los 70, ya soy grande, ¿no? He visto muchas películas del lejano oeste, sobre todo de historias sobre México, sobre la vida de Pancho Villa y otros, y la música que se componía en esa época, que yo me he enterado con el tiempo, que Ennio Morricone ha hecho mucha música para el lejano oeste, para esas películas,
si eran grabadas por trompetistas mexicanos o no. ¿De qué? ¿De dónde? ¿Qué origen? La música de película que se grabó para el Lejano Oeste, que tiene mucho que ver con el sonido, esa sonoridad de trompeta mexicana, sobre todo con películas sobre historias sobre México. Si esa música que se ha compuesto ha sido grabada por músicos mexicanos, yo conozco a Ennio Morricone, que ha compuesto mucha música de películas, pero no sé Sí, de hecho, si ya componía para... sí, claro. De hecho, Rafael en su contrato que tuvo ahí hizo la grabación de algunas películas, pero no solamente de la música, sino incluso salió a cuadro. Hay 2, 3 películas donde hacen una sesión muy, muy larga, escenas muy largas donde él sale, y precisamente una es del oeste, porque lloran los... Ay, no recuerdo ahora el título, pero se encuentra ahí en YouTube, porque hizo, en 2 o 3 de ellas aparece a cuadro, ¿no? Holiday in México es una de ellas, y la otra es ¿Por quién lloran los búfalos? O algo así, no recuerdo. Y son escenas muy largas donde él sale pues, simplemente interpretando su trompeta y ya sigue la historia de la... Y también hizo algunas grabaciones para Walt Disney. Hay una caricatura de Walt Disney sobre una corrida de toros y demás, y toda la musicalización es Rafael Méndez, y casi todo es digamos, una variación para trompeta, ¿no? Uh-huh. Sí, otra de las cuestiones que me ha impactado en esa música de película es que muchas veces se veían imágenes donde no había movimiento, no había escena de mucha agilidad, pero con la música uno entendía todo lo que tal vez el director quería decir, lo que para mí representa una música muy descriptiva, la sonoridad de la trompeta mexicana. Sí, sí, maestro. De hecho, si me escribe, le comparto el link, no sé. Precisamente lo que acaba de describir es la escena de Rafael Méndez. Está en una cantina, está él tocando, y lo que está contando la historia, las cámaras, hay movimientos hacia 2 tipos que se están confrontando, pero todo lo que está realmente, digamos, soportando la escena es la música, es él tocando su trompeta en la cantina esta, ¿no? Uh-huh. Bueno, muchas gracias por compartir su mensaje. No, al contrario, gracias a usted. Qué bien, qué bien. Yo tengo alguna pregunta, maestra, si me permite. ¿Sí? Tengo curiosidad. Sobre el maestro Rafael Méndez, ¿se conoce o ha podido investigar? O me imagino que sí, la verdad es que no lo sé. Si realizó giras por Europa. Sí, sí, claro. Y de hecho su último disco, que es una belleza de disco, que fue con Lauro Almeida, un guitarrista, lo grabó en Madrid. Y de hecho iba constantemente, sobre todo a España, porque pues, su mujer era de descendencia española. Pero sí, hizo giras por Europa. La verdad, digamos, no tengo mayor documentación, que tengo había muchas revistas y periódicos, muchas fuentes de ese tipo, en las que le hacían incluso entrevistas muy largas, ¿no? Hay una anécdota, no sé si usted reconoce a Agustín Lara, que una vez fueron a una corrida de toros en Madrid, me parece, y entonces en la corrida de toros alguien mencionó que estaban ahí 2 glorias de México, Agustín Lara y Rafael Méndez, para quienes pedían un aplauso, y dicen que la ovación duró más de 2 minutos, algo así, porque por la emoción generaba la presencia, pero sí tuvo una presencia importante allá. ¿Y se le conoce alguna incursión así en el mundo más clásico de la trompeta? Pues hay de hecho, de los videos que le comento, de la serie de videos, porque digamos esta productora Metro-Goldwyn-Mayer hicieron una serie de videos por instrumento, me parece que, bueno, para hablar de cada instrumento, ¿no? Del piano, del cello, y en la parte de la trompeta a Rafael Méndez. Entonces en YouTube puede encontrar, habla un poco de la historia del instrumento, e interpreta Haydn. Ah. Entonces, y habla un poco del contexto, del género, de la música, interpreta Haydn, pero además en sus grabaciones, bueno, hay conciertos dedicados a él,
y también incluye, digamos, áreas de ópera áreas de ópera interpretadas con una gran orquesta detrás, una orquesta enorme, sinfónica, porque se escucha, y además él como solista. Entonces, digamos que es algo muy interesante en él, ¿no? Que se mueve entre el popular, lo clásico, pero también entre lo auténtico que él, sus propias versiones o sus propias composiciones, ¿no? Oh, qué interesante, qué interesante. Y respecto a sus dos hijos, Ah, sus dos, sí, siguieron con su carrera como trompetistas. ¿Qué fue de ellos? sí, sus dos hijos gemelos llegaron a tener un nivel como a la par del papá. De hecho, los tríos que componía Méndez, o que arreglaba Méndez y que componía, eran para ellos tres, y él siempre tocaba la tercera para que se lucieran más sus hijos, pero la tercera tiene un mayor nivel de dificultad. No es coincidencia. Y fueron muy brillantes, pero cuando llegó, digamos que se los llevaba a todas sus giras y tocaban con él, y pues eran solistas también. Pero cuando se llegó a la edad de los 21 años que querían elegir una carrera, les dijo, lo que ustedes quieran. Y los dos, curiosamente, por influencia de un amigo común en la familia, bueno, cercano a la familia, quisieron ser médicos. Y fueron de los médicos más urólogos, más reconocidos. Fundaron una clínica en Los Ángeles y fueron de los urólogos más de celebridades en Hollywood. Entonces tuvieron una carrera muy importante también en ese ámbito, y pues digamos, ahorita tienen más de 80 y tantos años, ya están grandes. Yo no me quedé con las ganas yo de entrevistarlos personalmente, ya no pude, pero ellos, por ejemplo, ya después fundaron, o precisamente le ofrecieron a Hickman que ellos patrocinaron la construcción de la biblioteca Rafael Méndez en Arizona, y donaron todo el acervo personal de su papá. Entonces, todo lo que está en esa biblioteca son sus, digamos, documentos, partituras, grabaciones. Entonces, es todo el acervo personal de Rafael el que tenía en su estudio. Madre mía, madre mía. Entonces no llegó a entrevistar, ¿no?, a los hijos de Rafael Méndez. No, desafortunadamente ya no me dio para tanto. Eso hubiera sido, uff. Sí, de hecho todavía lo he tratado en estos años porque tengo contacto con el nieto, pero es que ya están delicados un poquito de salud, parece que no tiene demencia senil, y eso ya están más limitados, pero bueno, quien sí tiene mucho contacto frecuente es el maestro Hickman con ellos, ¿no? Entonces, ellos también sí saben de mi trabajo porque les hice llegar ejemplar, y pues hicimos, bueno, a través de Hickman me hicieron saber que estaban en contacto con el trabajo, pero sí. Maestra, ¿y cómo podemos adquirir la joya del libro que ha escrito en España? ¿Es posible? Y claro, fíjense que no daría para todavía la historia ya en relación al libro y a mi intento de distribuir y de difundirlo ha sido también otro asunto, porque ingenuamente creí que se escribía y solito se iba a repartir, pero no. Bastante ignorante del mundo editorial, porque realmente es un proyecto pues solamente es un proyecto que yo he hecho todo, resuelto todo, ¿no? La investigación, el diseño, la impresión. Salió en 2016, tengo los libros físicos, todavía tengo bastantes. También me estoy luchando con esta cuestión de, pues, no sea menos en México, no hay mucho nivel cultural en cuanto a la lectura. Entonces, pues, he dado muchas conferencias y demás. En México lo distribuyo yo personalmente. Y recientemente, hace un par de semanas, lo acabo de poner en Amazon. La versión en inglés. Entonces, si ustedes están interesados, ahí pueden buscarlo, así como homenaje al trompetista mexicano, Rafael Méndez, homenaje al trompetista mexicano. Ha dicho que en Amazon, es que se ha cortado, no le hemos escuchado, que en Amazon está la versión en inglés, ¿no? Las dos, en español las dos. Y en inglés. Vale, Sí, vale. Pero de momento solamente digital. Espero que para junio
ya hacer todo lo concerniente porque también se puede adquirir en físico. Pues, Pero por el momento pueden adquirir en digital en Amazon si es de su interés, ¿verdad? sí, sí, yo seguro que sí, porque la verdad es que me apasiona. Volviendo un poco, bueno, no sé si quería contarnos algo más aparte, podemos seguir preguntando. No, sigan preguntando, ¿Sí? yo aquí. Estupendo. Bueno, le voy a dar paso al maestro Marcelo, que no quiero abusar, que ha levantado la mano. Luego dicen que cometo, como es tráfico de influencia, me dijeron, ¿no? ¿Fue aquello? Maestro Marcelo, todo suyo, cuando quiera. Ahí estoy, ¿me escuchan? Perfectamente. Ah, bien. Bueno, quería saber, ¿podés volver atrás, Alejandra, ¿podés volver atrás la foto? La Soy yo, última foto. soy yo. Ah, Aquí. sos vos. Ah, Sí, bien, esa foto. ¿Podés hacer un zoom Es- en la foto del medio? ¿Qué trompeta es esa? ¿Qué cuerno tiene ahí entre la primera bomba y la campana? ¿Qué es eso? Dios mío. No tengo idea, maestro. Él es... Vos, Jorge, ¿sabés de qué se trata? ¿Qué es eso? Qué raro. es como un, es como un, no tengo ni idea. Bueno, un buen tema para No tengo investigar. ni la menor idea y me encantaría poder darle zoom a la imagen, pero no sé hacerlo. Ah, ¿Qué? Desde bien. aquí. Porque veo Yo tomé esta foto porque él es Miguel Martínez, pero él murió como al año de que lo entrevisté. Es el pionero y que le decía, y yo la tomé y fíjese que hasta ahorita que usted lo está diciendo, yo también me estoy dando cuenta de eso. Fíjense que acaba de levantar la mano Francisco Fernando Arias y este hombre, yo presumo decir que lo sabe todo. Y Vamos, Francisco. es A capaz de ver, saberlo, ¿eh? No se lo crean. iluminame, Francisco. Compañero. En el método de Merry-Franquin, primeras 20 páginas, aparecen muchas ilustraciones de trompetas y en una de ellas aparece ese sistema. No sé de memoria exactamente lo que es, pero en el método de Merry-Franquin podéis consultarlo. ¿Ves cómo lo sabía? Tenemos a Francisco. Bien. Francisco es un salvoconducto aquí. Lo sabe. ¿Y la marca de esa trompeta no se sabe? ¿Será una Selmer o algo de eso? Pues capaz de ser francesa, por lo que comenta. Por lo que comenta Francisco, posiblemente. La verdad es que no tengo ni la menor idea. Yo no lo había visto. Pero estudiaré el método de Franquin, que seguro que puedo encontrar algo. Bueno, muchísimas gracias. Me Ah, sorprendió mucho, me llamó mucho la atención. A mí y a Daniel Cuello, estábamos hablando por privado. ¿Qué es Yo esa no me trompeta? había dado cuenta, porque estaba aquí liado pasando diapositivas y ha hecho bien en decirlo, maestro, porque lo miraremos. Bueno, gracias Jorge. Gracias Alejandra. Francisco, no sé si tenías tú otra pregunta aparte o algo. No, saludar a la maestra, decirle que yo soy asturiano, norte de España, de una ciudad muy cercana al pueblo de donde era la madre, pues, la esposa del maestro Rafael Méndez. Ah, De hecho, hace unos años hubo aquí en Oviedo un congreso mundial de urología al que asistieron los dos hermanos gemelos. Incluso salieron, estuve buscando por la prensa, pero no encontré el periódico concreto en el que salía una entrevista a los dos hermanos, porque habían aprovechado la ocasión para visitar la casa de los abuelos aquí en Asturias. Así que ellos estuvieron aquí, yo creo que hace unos 10 años, 10, 11 años. Madre mía. wow, qué interesante. No, pues habría ahí Si consigo el artículo en prensa, porque llevo 3 o 4 días buscando y aún no he llegado con él, si consigo el artículo en prensa, se lo enviaré a Jorge para que se lo pueda enviar. Sí, me interesaría mucho, le agradezco. Gracias por la anécdota. Si el maestro Francisco ha dicho que lo encuentra seguro, o sea, seguro. Si alguien puede encontrar en España, le aseguro que es el maestro Francisco, ¿eh? Sin lugar a dudas, porque menudo pozo de sabiduría. Qué barbaridad, compañero. Pues yo le voy a hacer alguna preguntita más, si le parece bien y no la aburro demasiado. No, claro, adelante. A mí me ha interesado siempre mucho de Rafael Méndez, sobre todo el tema de los dos accidentes que tuvo, ¿no? Y de su relación con Luis Mayo. Hay algo que yo no sabía, porque yo nunca he sabido con seguridad
si era Mayo el que ayudó a Méndez o era Méndez el que ayudó a Mayo. Siempre he tenido esa duda y hoy creo que me lo ha aclarado un poco más, ¿no? Que al parecer fue quizás más influencia de... De hecho, en el método de Luis Mayo, que escribió, si no recuerdo mal, Carlton Macbeth, uno de sus alumnos, hablo de memoria, no recuerdo, pero creo que fue él, habla de que fue Mayo, o sea, Méndez el que buscó a Mayo después del problema. Pero usted después de investigar me dice que fue al contrario, ¿no? No, fíjese que yo tuve esa duda, igual que usted. Yo dije, bueno, ¿de dónde viene la influencia? Lo que es cierto es que ellos tenían una relación muy cercana. O sea, en el libro, y creo que por ahí apareció, en un momento celebran, creo que un cumpleaños de Luis Mayo, y están todos los trompetistas más importantes de Estados Unidos, y entre ellos Rafael Méndez. Y de hecho, creo que Luis Mayo fue maestro de los gemelos. Entonces, había una relación muy cercana. Y siempre tuve yo esa duda de la influencia, porque digamos que no es casual, ¿no? Y recientemente también le voy a enviar el link de un video que el año pasado volví a Arizona, porque fue la International Women Brass Conference, y entré otra vez a la biblioteca con Hickman, y él relató esto. De hecho, me lo recordó él, ¿no? En el video está toda la explicación de Hickman, en la que dice que después Mayo tuvo un accidente similar al de Méndez, que parece que tropezó con las vías de un tren y se cortó con un... Partió los orbiculares con las vías del tranvía. Exactamente. Entonces, dice que buscó el apoyo de Rafael Méndez. Yo creo que a final de cuentas, pues, hubo una retroalimentación entre los dos. Entonces, yo no dudo que sí haya una fuerte influencia de Rafael Méndez en el método de Mayo, ¿no? No está por escrito, eso sí se lo puedo decir. Nada más que está esta anécdota que cuenta el maestro Hickman, de que de alguna manera incorporó todo el conocimiento que ya tenía Rafael Méndez con su accidente, lo incorporó Mayo a su método. Es lo que... Pero digamos, no hay que por escrito haya Mayo dicho esto, me lo dijo Méndez, o al revés, ¿no? Entonces, sí, a mí lo que me sorprendió fue la historia de Hickman, ¿no? Que sí hay como esa influencia en Mayo. De hecho, fíjese que una de las cosas que se le achaca a Luis Mayo después de su accidente, ¿no? Cuando él tiene que dejar la orquesta para recuperarse, es que cuando volvió con un registro hasta entonces poco explorado, ¿no? En la época. Estamos hablando de mediados del siglo XX, quizá un poco antes, un registro que no era usual en la trompeta, ¿no? Ese sobre-do, eso sí. No sé si conoce el método escrito por su alumno, por Carlton Macbeth, que bueno, va desde un pedal, un doble pedal allá abajo, hasta un do sobreagudo, ¿no? Muy por encima del pentagrama. Este registro, lo que yo he escuchado, las grabaciones que yo he escuchado de Rafael Méndez, no lo conozco todo, obviamente, tendrá cientos de grabaciones. En su interpretación no lo explora demasiado, ¿no? No. Aquí viene otra acotación, que realmente lo que Hickman menciona es en el trabajo de las notas pedales, esa influencia de la relación Mayo-Méndez. Porque él dice que en su recuperación, cuando viene con su papá le dijo, tú vas a hacer estrictamente lo que yo te diga y no más, ¿no? Entonces, fue realmente como una concentración casi metafísica de él en cuestión de lo ponía a hacer notas largas y sobre todo ir hacia el registro de las notas pedales. Entonces, como terapia, o por así decirlo, ¿no? Y eso es después como lo que compartió con Mayo. Y de hecho, él en ocasiones, en la investigación, él no, digamos que no es fan, nunca se ocupó de ese registro agudo, porque decía que no era necesario, bueno, para él, lo que él desarrolló. Digamos que no era algo que a él le interesara
explorar. Dice, si tú analizas el método Arban en alguna conversación que tuvo con Miguel Martínez, no llega más allá de un fa. Bravo. Entonces, comenta una anécdota de que fue a ver un concierto de Maynard Ferguson. Dice, y ahí. O sea, es una cuestión de su gusto personal, ¿no? Yo creo que él no fue su prioridad cultivar ese gusto por el registro agudo. Me llama mucho la atención, la verdad es que estaba muy pendiente al principio, pasar diapositivas, y puede ser que lo haya comentado y yo no me haya dado cuenta. Ajá. Me llama mucho la atención que el padre de Rafael Méndez le diera una solución a su hijo propia de tiempos actuales, propia del siglo XXI, que es lo que diría prácticamente cualquier docente a un instrumentista que tuviera este tipo de lección, ¿no? Notas largas y vete al registro grave. Entonces, sobre la formación del padre de Rafael Méndez, ¿es autodidacta también total? Porque demuestra una intuición increíble, claro. Así es, maestro. Es autodidacta, bueno, también lo aprendió de su padre, o sea, abuelo de Méndez también, él era músico, pero él desarrolló una capacidad impresionante. Y creo que, bueno, como bien lo menciona, ¿no? De hecho, hay referencias, testimonios de Rafael en el video que les comentaba en YouTube. Él dice de que buscó a los mejores trompetistas en Estados Unidos, que ya los conocía, que ya eran sus amigos. Los buscó precisamente para pedir consejo y pedir recuperación. Dice, y nadie pudo ayudarme. Realmente fue mi padre el que pudo hacerlo, ¿no? Entonces, sí, fue como una intuición muy grande de este señor. Y además, creo que era un músico muy completo, porque hay un relato bellísimo que encontré en Jiquilpan, de que hablan de la primera orquesta típica que se hizo en Jiquilpan, y como gran acto así para celebrar el Día del Músico, un 22 de noviembre, y celebrar esta orquesta típica, le encargaron a don Maximino Méndez la composición de una marcha dedicada a Santa Cecilia. Entonces, lo comentan ese acontecimiento como algo de gran relevancia y sobre todo la gran importancia que le están dando a él como músico, ¿no? Entonces, creo que eran bastante inteligentes para poder transmitir y poder guiar, y pues, nada menos que al propio Rafael, ¿no? No, está claro que debía ser un docente excepcional, porque el hecho de que comentara el propio maestro Méndez que había visto a los mejores trompetistas del mundo y al final recurriera a su padre, bueno, demuestra que la intuición con el instrumento debía ser algo bárbaro, debía ser Claro. un adelantado a su tiempo, además en las condiciones. Hemos visto el pueblo, hemos visto la zona, hemos visto... O sea, me parece asombroso. O sea, hoy ha puesto otro ídolo en mi camino. que era el padre de Rafael Méndez, porque, claro, está claro que el talento de Rafael Méndez tiene un mérito descomunal, pero el hecho de que alguien en esa época le diga, tranquilo, siéntate, notas largas, pedales, bueno, me parece asombroso. Sí. Me parece algo totalmente asombroso. Sí, Bueno, así es. tenemos más preguntas aquí. Samuel Cuadros, cuando quieras. Hola, Alejandra, pues primero felicitarte por ese trabajo tan increíble. Pues yo soy de Colombia y Rafael Méndez pues siempre ha sido pues como una guía, ¿no? Yo imagino Rafael Méndez es como el Pacho Flores de hoy en día, ¿no? Una cosa así fuera de órbita, ¿no? La pregunta concreta que yo tengo es, ¿alguna vez por curiosidad, no recuerdo si fue en un libro viejo que me llegó sobre respiración, hablaban que Rafael Méndez aprendió a hacer la respiración circular en esa época que tuvo en el circo, ¿sí? Con un encantador de serpientes. No sé si, como se dice, cuando los encantadores de serpientes realmente no es la música, sino es el chorro de aire que está en contacto directo con la serpiente todo el tiempo, y eso es lo que realmente evita que los muerda. Entonces a él le causó curiosidad y que
fue así que aprendió la respiración circular. Yo quería pues preguntarte qué tan cierto es eso o si tenías conocimiento de esa historia. Sí, sí, realmente lo que encontré, porque a la par de esta Hickman Leiren, él es profesor, no recuerdo en qué universidad actualmente, en Estados Unidos, él hizo su tesis doctoral precisamente sobre Rafael Méndez. ¿Podría repetir el nombre, maestra? Es que se cortó y se Yo perdió también justo el en nombre. biología, pero trata principalmente los aspectos de del León, creo que es del Leiren. Vale. El Leiren. Él le decía, hizo su tesis doctoral sobre él, pero se enfoca más principalmente a la vida dentro de Méndez dentro de los Estados Unidos, ¿no? A su carrera en los Estados Unidos. Entonces, él cuenta de que lo vendió no en el cine, cuando estaba trabajando en el Teatro Fox de su primer accidente. Él dice que en la ciudad hubo una exhibición de culturas del mundo, una especie de festival o de feria con stands sobre las diferentes culturas del mundo, y encontró el espacio dedicado a la India, precisamente, y estaban encantados de serpientes. Y le pidió que le explicara el uso que hacía, porque a él le llamó inmediatamente la atención esto de cómo precisamente el manejo que tenía de la respiración del aire. Le pidió que le explicara cómo él lo hacía. Dice que a partir de ahí lo desarrolló, ¿no? Entonces, digamos que sí tiene ese sustento. Pero también Rafael era un perfeccionista exagerado, ¿no? El maestro Hickman me comenta que él tenía un aparato para grabarse sus sesiones de estudio, que eran unos discos, unos carretes, de hecho ahí están todavía en la biblioteca. Y él consiguió, el maestro Hickman, un aparato para poder reproducirlos y saber que estaba ahí grabado, ¿no? Dice que un carrete que duraba aproximadamente 2 horas, dice que se puso a escucharlo y escuchó una frase de unos 4 compases, algo difícil, pero eran unos 4 o 5 compases. Y lo repetía, y lo volvía a repetir, y lo volvía a repetir. Entonces dice Hickman, yo me aburrí, porque pues, 10 minutos, voy a ver qué hay más adelante. Bueno, era el mismo pasaje, con articulación ligado, más lento, más rápido. Dice, todo el carrete era solamente de ese pasaje. Es decir, les cuento esto para que vean el grado de, pues sí, de compromiso, el grado de obsesión, por así decirlo, de Rafael Méndez en su estudio. Entonces, es lo que mencionan en varios métodos, incluso sobre el ejemplo de respiración circular. El mejor ejemplo es el desarrollo que logró Rafael Méndez, ¿no? Aquí, bueno, aquí tenemos cosas interesantes en el chat. Aquí el chat está a tope. Sergio Ríos pone aquí, con Víctor Model New Wonder. Sergio, ¿está en la trompeta de la que hablábamos antes? Sí, maestro. ¿Sergio? Sí, maestro, sí, ese es. O sea, ese era el modelo de la trompeta que vimos antes, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo descubriste? ¿Cómo lo supiste? ¿Por algo en concreto? Ya lo había visto, pero no me acordaba si era con o Olds. Ah, vale, con Víctor Modelo New Wonder. Maestro Marcelo, pues ya nos han resuelto una de las dudas. Ah, entonces, ¿qué modelo? Perdón, me lo perdí. Con Víctor. Sí. Modelo New con Víctor, Wonder. sí. Sí. Modelo Wonder. Sí. Hay que ver de qué se trata esos contrapesos, esas cosas raras. Ajá. Sí, está interesante. Sí, y el maestro Francisco, por otro lado, que sigue con su artículo, que lo va a encontrar, o sea, no me cabe duda, o sea, estoy seguro. Dice que estuvieron en Oviedo en junio de 2004 y la hemeroteca digital solo deja consultar hasta 2008. Pero bueno, dice que se va a acercar a los archivos del periódico La Nueva España, que fue quien publicó la entrevista, o sea que, y estoy seguro que lo va a lograr. O sea, fíjese si estoy seguro que lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo. Maestra Alejandra, ¿alguna pregunta más? Y ya la dejamos, que tampoco quiero abusar de su tiempo. ¿Dejó Rafael Méndez algún tipo de anotación
sobre el proceso en la mejora de sus accidentes, o simplemente ha sido el boca a boca, lo que pude hablar con distintos maestros, el hecho de que sepamos lo que trabajó? No, sí, sí hay, como le comentaba, hay un video muy largo, como unos 20 minutos más o menos en YouTube, y de hecho se escucha, no se escucha, la calidad de audio no es muy buena, pero yo hice la transcripción. Y además, bueno, sí hay muchas menciones en notas periodísticas. Entonces, digamos que fui seleccionando toda esa información y la fui juntando para hablar de esos accidentes, pero creo que lo más interesante es cuando él habla de primera persona, ¿no? Lo relata y cuenta cómo fue su recuperación, ¿no? Y creo que también algo interesante que también lo pueden encontrar, creo, en YouTube, él hizo una grabación que fue muy popular en los Estados Unidos sobre los ejercicios de la articulación del árbol, ¿no? Entonces, él explica brevemente cómo hacerlos, cómo da consejos de cómo estudiarlos, y a continuación los interpreta él. Entonces, eso se pueden encontrar en YouTube, y mucho de este material está disponible ahí buscándolo en YouTube, ahí está. Y bueno, concretamente por escrito, pues está este método del preludio a los instrumentos de metal. Que ya son casi metafísicos, ¿no? Yo ahora en esta cuarentena, si ustedes ven, entran a mi página del libro de Facebook, se llama así, Rafael Méndez, homenaje al trompetista mexicano, me dediqué a publicar un consejo al día, ¿no? Y realmente su visión, su filosofía es muy profunda, ¿no? En relación a, pues, alguien que superó todas las adversidades y supo sobresalir de esa manera, creo que es una aportación muy importante. Maestra Alejandra Rosas, lo hemos pasado muy bien. Yo por lo menos he disfrutado muchísimo. Espero que usted lo haya pasado al menos igual de bien que nosotros. Claro que sí. Le vamos a dar... Le perdemos, de vez en cuando se corta la conexión. ¿Ahora? Ah, perdón. ¿Ya? Como pueden ver, pues yo me apasiono mucho por el tema, porque realmente me dediqué mucho tiempo a esto. Y cada vez que quería, porque no se crean, hubo muchas veces en que quería abandonar el proyecto y dije, no más, no puedo. Siempre él me daba motivos para seguir adelante. Entonces, ojalá nos mantengamos en contacto. Realmente fue un gusto poderlo compartir con ustedes, y a mí me apasiona hablar de esto, entonces yo me todo el día hablando de esto. Gracias a Dios no perdió usted las ganas por terminar ese maravilloso libro que estoy deseando que esté en mis manos. Estoy deseando, estaré muy pendiente a Amazon y apenas pueda, porque yo soy muy tradicional. A mí me gusta, bueno, si ven mi estantería ahí detrás, a mí me gusta tener el libro en la mano, me encanta el olor del papel. Digital está muy bien, pero a mí me encanta el peso del libro en mi mano, porque, no sé, soy muy romántico respecto a la lectura. Encantadísimo de haberla tenido con nosotros. Le vamos a dar un aplauso como hacemos aquí en esta plataforma, que ya verá que es muy curioso, fíjese. Sí. Es muy visual, muy visual. Le agradecemos mucho que haya gastado su tiempo con nosotros hoy. Para nosotros esta semana es importante porque queremos que las grandes maestras de la trompeta que tenemos en este mundo, que las hay muchas y muy buenas, pues puedan darnos su punto de vista respecto a los diferentes trabajos que estén realizando. Hoy nos encontramos con un trabajo interesantísimo sobre Rafael Méndez. Desde luego, creo que a todos nos ha llegado. Yo sigo con su padre aquí en la cabeza. O sea, lo del padre de Rafael Méndez me parece algo fuera de toda lógica y fuera de todo lo normal. Y... Maestro, dígame. Perdón la interrupción, es que aquí están comentando que él utilizaba una Olds, Rafael Méndez. De hecho, había una hecha a su medida. No sé si quieran conocer un poquito esa anécdota. Claro que sí, claro, por Dios, claro. Es muy breve, porque realmente digamos que su esposa Amor se convirtió en la que le manejaba todo, ¿no? El dinero, le administraba la vida y él solamente tocaba.
Entonces, hay una historia muy interesante que él estaba por firmar entre Besson, la marca Besson, y Olds. Entonces, de pronto, para convencerlo, la marca Olds le envió a la mujer un abrigo de piel, ¿no? Entonces, él no quería firmar, él estaba pensando con quién se iba, ¿no? Porque le gustaba la Besson. Entonces dice que un día llega acá a su casa y su mujer vistiendo un abrigo de piel y le dice, bueno, ¿y tú qué, no? Le dice, no, ya hice el trato y vas a firmar con Olds. No, pero yo no quiero, yo quiero. Entonces, pues donde manda capitán. Eso está claro, eso está clarísimo. Exacto, firmó con Olds, se conformó, pero ya después hizo el arreglo con Olds para que hicieran una trompeta con sus especificaciones y demás. Entonces, por eso se hizo tan popular toda la publicidad que hizo Olds de la trompeta Rafael Méndez, ¿no? Sí, esta sesión... Perdón, Jorge, claro, una preguntita, claro, muy cortita. Entonces, él utilizaba trompeta Olds, pero antes trabajaba con la trompeta Besson de Inglaterra, inglesa. De hecho, él siempre, creo que tenía una trompeta Besson que era su favorita. Y él siempre habla de su francesa y de su, ¿no? Como si se refiere como si fuera su mujer. Entonces, esa era su favorita, pero ya después por todo este arreglo, pues a fin de cuentas también comercial, hizo la firma con Olds, pero de rigor su trompeta favorita fue esa Besson, y le digo, ellos también le hicieron el ofrecimiento para firmar con ellos para sacar una trompeta con su nombre, pero pues la mujer ya había decidido, ¿no? Yo lo que quería comentar al paso, que nunca me voy a perdonar, jamás me voy a perdonar. A mí me regalaron de chico una trompeta Besson original, y preferí Yamaha, la vendí. ¿Cómo me arrepiento? Porque después yo vi a través de la historia lo que eran esas trompetas Besson. No, la verdad que me hiciste acordar de eso, pero qué bueno, gracias. Yo comencé con una Besson de mi padre, de hecho la tengo ahí, en el mueble de atrás, ahí la tengo. Y esperemos que, bueno, las marcas de trompetas de este planeta no hayan escuchado la estrategia que tuvo Olds, porque si no el resto de trompetistas lo tenemos claro. Exactamente. Maestra Alejandra Rosas, ha sido un placer tenerla aquí, pero el placer más grande ha sido conocerla. Ha sido un descubrimiento para mí, tanto profesional como personal. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí tiene su casa, ya lo sabe. A todos y todas, deciros que muchas gracias por quedaros un día más en casa con la trompeta, que disfrutemos esta semana de maestras trompetistas que vamos a tener, que hemos comenzado con Alejandra Rosas. Y lo dicho, maestra Alejandra, muchísimas gracias por todo. Al contrario, gracias, y ojalá haya oportunidad de conocernos personalmente en el futuro. Seguro que sí, porque fíjese, tengo que viajar a Argentina a conocer al maestro Marcelo y al maestro Daniel. Tendré que pasar por Colombia a conocer a Samuel y alguno más. De paso, iré por Berlín para conocer a Mutsumi, que también tengo que quedar con ella allí. O sea, tengo que hacer una gira, que bueno, tendré que pedir un préstamo a algún sitio, pero bueno. También. Bueno, maestra, lo dicho, encantado y nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Cuidaos, por favor, con las precauciones. Chao. Gracias. Abrazos. Bye.